Well, church, if you would turn with me in your Bibles to John chapter 8. Bueno, iglesia, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 8. Today we're going to be looking at verses 31 through 59. Hoy vamos a ver los versículos 31 a 59. Today we will finally see the end of Jesus' time at the Festival of Tabernacles. Hoy finalmente vamos a ver el final del tiempo de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. We've been studying this for a few weeks Hemos now. estado estudiando esto para 3 semanas. He arrived at the festival at the beginning of chapter 7. Si ustedes recuerdan, él llegó a la fiesta al inicio del capítulo 7. And today we'll be finishing chapter 8. Y hoy vamos a terminar el capítulo 8. Today's passage is a little longer than normal. El pasaje de hoy es un poco más largo de lo normal. So I want to give a little bit of context before we read it. Entonces, antes de leerlo, quiero darles un poco de contexto, Because we're only going to read it once. porque solo vamos a leerlo una vez And we won't be going verse by verse through this passage. y no vamos a analizarlo versículo por versículo, But hopefully we can listen to it pero espero que podamos escucharlo in light of what we've been talking a la luz de lo que hemos estado hablando. 2 weeks ago, Hace 2 semanas we saw how Jesus is the light of the world. vimos como Jesús es la luz del mundo. We defined what this means. Definimos lo que esto significa And then last week, y la última semana, for Resurrection Sunday, en el domingo de resurrección, we saw how Jesus came to be the light of the world. vimos cómo Jesús llegó a ser la luz del mundo, By being lifted up on the al cross ser levantado en la cruz to pay the price of our sin. para pagar el precio de nuestro pecado. And that brings us to today. Y esto nos lleva al día de hoy. We're going to see what our response ought to be. Vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta. If Jesus is the light of the world, Si Jesús es la luz del mundo, how can we live in his light? ¿cómo podemos nosotros vivir en esa luz? So with that in mind, Con eso en mente, let's read our text together. leamos juntos nuestro texto. John chapter 8, Juan capítulo 8, verses 31 through 59. versículos 31 a 59, All 29 verses. los 29 versículos. And we'll pray. Y luego vamos a orar. Bueno, Juan 8, 31 a 59. Esa es la palabra de Dios. Leemos juntos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for who you are. Padre Celestial, gracias por ser quien eres. Thank you for being the light of the world. Gracias por ser la luz del mundo. We know that in us there is only darkness, Sabemos que en nosotros solo hay oscuridad and that without you there would only ever be y darkness. que sin ti solo habría oscuridad. Thank you for your word that reveals your light. Gracias por tu palabra que revela tu luz. Help us to live in it. Ayúdanos a vivir en ella. Help us to know what that means. Ayúdanos a saber lo que eso significa. I pray that you would speak to us through your word this morning. Oro para que hables a través de tu palabra esta mañana. Remind us that you are alive and active. Recuérdanos que estás vivo y activo en tu palabra. I pray that you would pierce us with your word. Oro para que nos penetres con tu palabra. Penetrate beyond our sin, Penetra más allá de nuestro pecado, circumstances, nuestras circunstancias, simple minds, nuestras mentes tan simples, all the way to our souls. hasta nuestras almas. Conform us to your image, Lord. Confórmanos a tu imagen, Señor. Unite us as one body, Únenos como un solo cuerpo, that you might be glorified. para que seas glorificado. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We come to this time with humble hearts, Llegamos con corazones humildes, open minds, mentes abiertas and with the expectation to hear from y you. con la expectativa de escuchar tu voz. We pray and ask all these things Oramos y pedimos todas esas cosas in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Well, we already gave a little bit of context, Bueno, ya hemos dado un poco de contexto how our passage fits within the last few weeks. de cómo nuestro pasaje va con los de las últimas semanas. And I said that we'll be looking specifically at how we can live in Jesus' life. Y he dicho que vamos a ver específicamente cómo podemos vivir en la luz de Jesús. He is the light of the world. Él es la luz del mundo. How must we respond? ¿Cómo debemos responder? How can we live in this light? ¿Cómo podemos vivir también en esa luz? And so instead of going verse by verse through all 29 verses of our Así que text, en lugar de analizar todos los 29 versículos del texto, we're going to focus on just a few verses. vamos a enfocar solo en unos pocos versículos aquí.
Jesus goes back and forth with the people, Jesús tiene un intercambio con esos judíos, but multiple times pero varias veces he mentions abiding in his word él menciona permanecer en su palabra, or hearing his word o escuchar su palabra, or keeping his word. o guardar a su palabra. Verses 31 and 32 will be our guide. Los versículos 31 y 32 serán nuestra guía para el día de hoy. Jesus says, if you abide in my word, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, you are truly my disciples, verdaderamente son mis discípulos and you will know the truth, y conocerán la verdad and the truth will y set la you free. verdad los hará libres. So how do we live in the light? Entonces, ¿cómo vivimos en la luz? By abiding in the word, Permaneciendo en la palabra. abiding in his word. Permaneciendo en la palabra. But what does this mean? ¿Pero qué significa esto? How can we understand this practically? ¿Cómo podemos entenderlo de manera muy práctica? Well, here's how I'd like to look at it. Bueno, así es como me gustaría verlo. 3 questions. 3 preguntas. Number 1, what does it mean to abide? 1. ¿Qué significa permanecer? Number 2, how do we abide? 2. ¿Cómo permanecemos? And number 3, what can we expect from abiding? Y 3. ¿Qué podemos esperar cuando permanecemos? These are the 3 questions that we're going to answer. Esas son las 3 preguntas que vamos a responder. And I believe once we do, Y creo que cuando lo hacemos, we'll know how to live in Jesus' light. vamos a saber cómo vivir en la luz de Jesús. How to live in light of Cómo, who he is. cómo vivir a la luz de quién es Él. So let's begin with the first question. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. What does it mean to abide? ¿Qué significa permanecer? Because that's what our text says, right? Porque eso es lo que dice nuestro texto, ¿verdad? If you abide in my word. Si ustedes permanecen en mi palabra. Verse 47 also says, here's the word of God. Y el versículo 47 también dice, escucha las palabras de Dios. And verse 52 says, keeps my word. Y el 52 dice, guarda mi palabra. But what does this mean? ¿Pero qué significa esto? To abide, Permanecer, or hear, escuchar, or keep. guardar. Verse 37 conveys the opposite. Versículo 37 expresa lo contrario. Jesus says, my word finds no place in you. Jesús dice ahí, mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Jesus uses this imagery only 2 other times in his gospel. Or John. Juan solo usa esta imagen un par de veces en su evangelio. The first is found in John 2:6. La primera se encuentra en Juan 2:6, The account of Jesus' first miracle, la historia del primer milagro, when he turned the water into wine. cuando Jesús convirtió en el agua en vino. It says, now there were 6 stone water jars Dice, y había ahí 6 tinajas de piedra, there for the Jewish rites of purification, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. each holding 20 or 30 gallons. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Holding. Contener. That word conveys the same idea, Esa palabra tiene la misma idea, that to abide in God's word que permanecer en la palabra de is Dios to hold God's word, es contener la palabra de Dios. to be a container Ser for un God's word. contenedor para la palabra de Dios. And I love this scripture Y me encanta este pasaje because it's in the context of joy. porque está en el contexto de alegría. Jesus made good wine Jesús hizo un buen vino so that the people could enjoy it. para que la gente pudiera disfrutarlo. And so to abide Entonces, permanecer or to hold o contener is a joyful thing. es algo alegre. It's the source of our joy. Es la fuente de nuestra alegría. Now, the only other time he uses this imagery La única otra vez que utiliza esta imagen is found in John 21, se 25. encuentra en Juan 21, 25. This is the last verse of his gospel Y ese es account. el último versículo de su evangelio. He says, now there are also many other things that Jesus did. Él dice ahí, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo Were every one of them to be written? que si se escribieran en detalle, I suppose that the world itself could not contain pienso que ni aun el mundo mismo podría contener the books that would be written. los libros que se escribirían. So again, here we see the idea of containing.
Aquí vemos la idea de contener otra vez. We should contain God's word. Debemos contener la palabra de It's Dios. what it means to abide. Eso es lo que significa permanecer. And I love this scripture Y me encanta este pasaje because it's in the context of the world not being able to contain every account porque está en el contexto de que el mundo no puede contener todas las cosas of everything that Jesus de did. todo lo que hizo Jesús. John isn't saying this to say that we don't have what we need Juan no dice esto para decir que no tenemos lo que necesitamos because we don't have it all. porque no tenemos todo. He's saying it to say that we do have what we need, Lo dice para decir que sí tenemos lo necesitamos, but also to remind us that God is infinite in His pero grace. también para recordarnos que Dios es infinito en su bondad. So the idea of abiding Así que la idea de permanecer isn't that we can hold or contain all of God's word in us, no es que podemos contener toda la palabra de Dios en nosotros, but that we can contain enough. sino que podemos contener lo suficiente. We can hold on to enough to know Him, Podemos contener lo suficiente para conocerlo, to know salvation in Him, para conocer la salvación en Él, to be satisfied in para Him, estar satisfechos en Él, but also pero también that there will always be more that we can know que siempre habrá más por conocer and more to rejoice in. y más por lo que regocijarse. Church, this is the joy of the Christian faith. Iglesia, este es el gozo de la fe cristiana. We are simultaneously satisfied in Mientras Him, estamos satisfechos en Él, yet we want more of it. sin embargo queremos más de Él. And this is how abiding works. Y así es como funciona permanecer. We abide in His word, Permanecemos en su palabra, hear His word, escuchamos su palabra, keep His word, guardamos su palabra, hold it, lo aferramos, we contain it. lo contenemos. One, because we want to, Uno, porque queremos, out of the joy and satisfaction por we el have in Him. gozo y satisfacción que tenemos en Él. But also, and number two, Pero también, número dos, because we want to know Him porque more. queremos conocerlo más. If God did nothing else for you and I, Si Dios no hiciera nada más por ti y por mí, there would still be reason to be eternally aún habría razón para estar eternamente satisfechos en Él. But God isn't going to do nothing Pero else. Dios no va a parar de obrar. He continues working from His eternal Él goodness. sigue obrando desde su bondad eterna. And we can continue deepening our knowledge of Y nosotros podemos seguir profundizando nuestro conocimiento and love for y Him. amor por Él. It's like with a spouse, for example. Es como con una esposa, por ejemplo. I just want to spend time with my wife. Yo solo quiero pasar tiempo con mi esposa. We could just sit on the couch, do nothing. Podríamos solo sentarnos en el sofá y Just- hacer nada. Just being in her presence makes me happy. Solo estar en su presencia me hace feliz. We don't have to go out and do a bunch of things. No tenemos que salir y hacer un montón de cosas increíbles. I'm happy and satisfied just being with her. Yo me siento feliz y satisfecho solo estando con ella. However, at the same time, Sin embargo, al mismo tiempo, I want to do those things with her. yo quiero hacer esas cosas con ella. I want to get to know her more and more Yo quiero conocerla más y más as we do life together. mientras vivimos juntos y hacemos cosas juntos. So it is with God, Y así es con Dios, yet to an infinitely greater degree. pero a un sentido infinitivamente mayor. This is what it means to abide in God's word. Esto es lo que significa permanecer en Dios, en la palabra de To Dios. hear, Escuchar, keep, guardar, hold on to, aferrarse contain His word o contener sus palabras in all satisfaction con toda satisfacción and longing to know Him y more. anhelo de conocerlo más. Here's another way to think about it. Hay otra forma de pensar en eso. There was a famous pastor and author named John Bunyan. Había un famoso pastor y autor llamado John Bunyan. Charles Spurgeon, another pastor, Un otro pastor que se llama Charles Spurgeon, nicknamed the Prince of Preachers. apodado el príncipe de los predicadores. He once said this about John Bunyan. Él dijo una vez esto sobre John Bunyan. Prick him anywhere, Pínchale donde quieres and you will find that his blood is bibline. y verás que su sangre es bíblica. Sorry.
The very essence of the Bible flows que la through him. esencia misma de la Biblia fluye de él. He cannot speak without quoting a text, Él no puede hablar sin citar un texto, for his soul is full of the Word of porque God. su alma está llena de la palabra de Dios. Another way to say it Otra forma de decirlo is to say that he bled es the Bible. decir que sangraba la Biblia. I remember when I was in school, Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela. I had a car that had a sticker on the back of it. Yo tenía un carro que tenía un calcomanía, un sticker en el bumper. And it said, I bleed scarlet and gray. Y decía, yo sangro rojo y gris. Those are the colors of my favorite sports team. Porque estos eran los colores de mi equipo favorito. And at the time, it was true. Y en ese momento era cierto. I did bleed scarlet and gray. Yo sangraba rojo y gris. I knew all the players, Yo conocía a todos los jugadores, coaches, los entrenadores, history of la the team, historia de este equipo, their schedule, su calendario de juegos, everything about it. todo sobre ellos. To the point where I didn't even have to tell people that I was a fan. Hasta el punto de que ni siquiera tenía que decirle a la gente que seguía ese equipo, Because they would just know porque ellos ya lo sabían, by how I spent my time, por cómo yo pasaba mi tiempo, how I talked, cómo hablaba, what I wore, cómo vestía, all of it. por todo. And I think a lot of us are this way Y yo creo que muchos de nosotros somos así, with the things of the world. con las cosas del mundo. We care deeply about the things. Nos importan mucho de las cosas del mundo. Sports teams, Los equipos deportivos, hobby, nuestros pasatiempos, family, la familia, relationships, relaciones, job. el trabajo, But we ought not abide in pero these no things. debemos permanecer en esas cosas, We ought to abide in the Word of God. sino debemos permanecer en la palabra de Dios. Our speech so intertwined No- with Scripture Nuestra habla tan conectada con las that it's escrituras more God's voice than our own. que es más la voz de Dios que la nuestra. Our lives are lives that are holding on to the Word of Nuestras God, vidas son vidas que se aferran a la palabra de Dios, keeping it, la guardan, containing it in all things. la contienen en todas las cosas. This is what it means to Esto abide. es lo que significa permanecer. Now, the next question we must answer La siguiente pregunta que debemos responder is, well, how do we do that? es ¿cómo hacemos eso? How do we abide? ¿Cómo permanecemos? And this is the second point. Y este es el segundo punto. And to preface, Y antes de continuar, let me just say that although this point is very practical, quiero decir que aunque este punto es muy práctico, there is a balance to the answer. hay un balance en la respuesta. Yes, we ought to have practical disciplines. Sí, debemos tener disciplinas prácticas. And that's what we're mostly going to talk about. Y eso es lo que vamos a hablar principalmente. But also we must recognize that it is ultimately Pero también debemos reconocer que últimamente, only by God's grace that we're able to do anything. solo por la gracia de Dios somos capaces de hacer cualquier cosa. Listen to what Paul says to the church at Corinth. Escuchen lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto. 1 Corinthians 15. 1 de Corintios 15:10. It says, but by the grace of God I am what I am. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. And his grace toward me was not in vain. Y su gracia para conmigo no resultó vana. On the contrary, I worked harder than any of them, Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, though it was not I, aunque no yo, but the grace of God. that is sino la gracia de Dios en mí. So on the one hand, Así que por un lado, we ought to strive to work hard, debemos esforzarnos por trabajar duro, harder than anyone. más que todos, como dice Pablo. But never think it is by our actions that we do anything. Pero nunca pensemos que es por nuestras acciones que hacemos algo. It is only by the grace of Es God. solo that is por la in us. gracia de Dios que está dentro de nosotros. So here are a few ways that we can work hard to abide in God's word. Entonces, aquí hay algunas maneras en que podemos esforzarnos, podemos trabajar por permanecer en la palabra de Dios. The first one is obvious. La primera es obvia. We must read the word. Debemos leer la palabra. I feel like we say this so much, Siento church, que decimos mucho esto en nuestra iglesia, but it is so important. pero iglesia es muy importante que leamos la palabra de Dios. If we don't read it, Si no lo leemos, we can't do any of the other things that I'm going to share. no podemos hacer ninguna otra cosa que voy a compartir.
And it starts by having a plan Y comienza por tener un plan and being disciplined. y ser disciplinados. Picking a time, Elegir una hora, sticking to it, cumplirlo not compromising for anything. y no faltar por nada. Having a plan for what you're going to read. Tener un plan de lo que vas a leer. And I know people that don't like this Y yo sé que muchas personas no les gusta eso, because they say it feels legalistic porque dicen que les parece legalista to be this structured. ser tan estructurado. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. Legalism comes from the heart, El legalismo viene del corazón, not from the discipline. no de sus disciplinas. And even if you were making your reading legalistic, Y incluso si estuvieras haciendo tu lectura de una forma legalista, you know what the solution is? ¿sabes cuál es la solución? Reading the word. Leyendo más la palabra. Church, why do we go to the doctor? ¿Por qué, por ejemplo, por qué vamos al médico? Because we're physically sick. Porque estamos físicamente enfermos. Why do we go to Scripture? Entonces, ¿por qué vamos a las escrituras? Because we're spiritually Porque sick. estamos espiritualmente enfermos. It changes and conforms us Nos to His image. cambia y nos conforma a su imagen. So we can't say for fear of legalism, Así que no podemos decir, por miedo del legalismo, I'm not going to have a plan. no voy a tener un plan. We make a plan Hacemos un plan and trust that if we fall into y legalism, confiamos en que incluso si caemos en el legalismo, God's word and its instruction will correct la us. misma palabra de Dios y sus instrucciones nos va a corregir. And so make a plan. Así que haz un plan. Follow our reading plan if you don't Sigue have one. nuestro plan de lectura si no tienes uno. Set a time. Establece un horario, Have accountability. rendir cuentas con alguien And don't compromise. y no faltes. Of course, we're going to fall short, Por supuesto, a veces vamos a fallar, but we work hard not to, pero nos esforzamos por no hacerlo. and trust that if we do fall Y short, confiamos en que si fallamos, we'll be met by grace. estamos cubiertos por la gracia de Dios. So that's the first one. Así que eso es lo primero, Read the word. leer la palabra. Simple. Es sencillo. Secondly, we must memorize. En segundo lugar, debemos memorizar la palabra. Psalm 119:11. El says, Salmo 119:11 I have stored up your word in my heart dice, en mi corazón he atesorado tu palabra that I might not sin against para no pecar contra ti. you. Or Colossians 3:16, which O says, Colosenses 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. How do we store up God's word? ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Or let it dwell within us? ¿Cómo la dejamos morar en nosotros? We memorize it. La We memorizamos, study it. la estudiamos, We store it in our heart, our minds and our hearts. la guardamos en nuestra mente y nuestro corazón. And in doing so, Y al hacerlo, it ensures that we don't forget it. nos aseguramos de que no olvidarla. And remember, Y recuerden, God's word is living and active. las palabras de Dios son vivas y activas. And so when we've memorized it, Así que cuando las hemos memorizado and then we're faced with difficult life y luego nos circumstances enfrentamos a las circunstancias difíciles en la vida or opportunities to encourage someone o else, oportunidades para animar a otra persona, God will bring those verses to our mind. Dios va a traer esos versículos a nuestra mente. My only practical recommendation that I'll share here La única recomendación práctica que quiero compartir aquí is that we do it with a purpose. es que lo hagamos con un propósito. Memorize a gospel verse, Memoriza un versículo, por ejemplo, del Evangelio. a verse to encourage perseverance, Otro para luchar contra el miedo. a verse to fight against fear. Otro para animar a la perseverancia. And even if we just do this, Y incluso si solo lo hacemos, when we need to hear these things for cuando ourselves, necesitamos escuchar esos versículos para nosotros mismos, we will slowly build a bank in our minds and our hearts. poco a poco vamos a construir un banco de versículos en nuestras mentes y corazones That we can pull from, al que podremos extraer, even if we don't have the Bible right in front of us. incluso si no tenemos una Biblia física para ver. All right, the next practical way we can abide La siguiente forma práctica de permanecer is by meditating on the Word. es meditando en la palabra.
And I share this one after scripture memory Y comparto esto después de la because they go together. memorización porque van de la mano. When we've memorized scripture, Cuando hemos memorizado las escrituras or even just intentional with our daily reading, o cuando leemos a diario con intención, we can meditate on it throughout the day. podemos meditar en ellas a lo largo del día. We can think upon God's word. Podemos pensar en la palabra de We can Dios. recite verses in our head. Podemos recitar versículos en nuestra mente. We can think back about large passages we've read recently, Y podemos pensar en pasajes largos que hemos leído recientemente. or themes and where they fall in different parts O of the en Bible. temas y dónde se encuentran en diferentes partes de la Biblia. For example, Por ejemplo, like, okay, where would I look for verses on ¿dónde suffering? buscaría versículos sobre el tema de sufrimiento? Okay, maybe 1 Peter, Tal vez en 1 de Pedro, maybe Colossians 1, tal vez Colosenses 1. or what would be a good verse on, ¿O qué sería un buen versículo sobre you name it. lo que sea? And the point here isn't to play a game Y el punto aquí no es jugar un juego or to do a mental test. o hacer una prueba mental, It's to grow in our knowledge, es crecer en nuestro conocimiento, understanding, comprensión in relationship with the living God y relación con el Dios vivo through His Word. a través de su palabra. And this is also commanded in Y Scripture. también es un mandato en la Biblia. Joshua 1:8 says, Josué 1:8 dice, "This book of the law shall not depart from your mouth, este libro de la ley no se apartará de su boca, but you shall meditate on it day and night." sino que meditarás en el día y noche. So to abide in God's Word Así is que to meditate on it. permanecer en la palabra de Dios es meditar en la palabra de Dios. The next way we must abide in God's Word La siguiente manera en que debemos permanecer en la palabra de Dios is to pray God's Word. es orar la palabra de Dios. Now, maybe this one sounds a little different, Y tal vez esto suene un poco diferente, but there are two big reasons why I think this one is so pero important. hay dos razones por las que creo que esto es importante. First, Primero, we follow the example of Jesus. seguimos el ejemplo de Jesús. When he prayed to his Father in the Garden of Cuando Gethsemane, oró al Padre en el jardín de Getsemaní, he quoted Scripture. él citó las escrituras. We also see Scripture quoted in prayer by God's people. También vemos que el pueblo de Dios cita las escrituras en sus oraciones, In the Old Testament en el Antiguo Testamento and in the New y en Testament. el Nuevo. The second reason why praying Scripture is so beneficial La segunda razón por la que orar las escrituras es tan beneficioso is because we can claim God's promises. es porque podemos declarar las promesas de Dios. For example, Por ejemplo, often when we pray before the sermon, a veces cuando oro antes del sermón, I pray 2 Timothy 3:16. yo oro 2 de Timoteo 3:16. I ask that God would teach us, Pide que Dios nos enseñe, correct us, nos corrija, rebuke us, nos reprenda and train us in all y righteousness, nos entrene en toda justicia to make us mature and complete para for every good. hacernos maduros y completos para toda buena obra. And when we pray like Y this, cuando oramos así, we know that God will respond sabemos que Dios responderá, because these are His words, porque estas son sus palabras His promises. y sus promesas. And we can be confident in our prayers. Y podemos tener confianza en nuestras oraciones. And so abiding in God's Word Entonces, permanecer en la palabra de Dios is to pray God's es Word. orar específicamente la palabra de Dios. Now, the next way we can abide in His La Word siguiente manera is by sharing His Word. es compartiendo la palabra de Dios. Yes, abiding in God's Word Sí, permanecer en la palabra de is Dios not just a personal activity. no es solo una actividad personal. We are called and commanded to do this in two ways. Estamos llamados y ordenados a hacerlo de dos maneras. One, to encourage other believers in the Word. Uno, para animar a otros creyentes en la Mm. palabra. And two, Y evangelize. dos, para compartir el evangelio, Share the Word with Compart- non-believers. compartiendo la palabra con los no creyentes. Church, I think one of the biggest lies from the enemy Iglesia, una de las mayores mentiras del enemigo is, well, I don't know enough to share yet. es eso. Bueno, yo todavía no sé lo suficiente como para compartir, We actually learn and grow pero en realidad
aprendemos y crecemos in our knowledge and understanding of en God nuestro conocimiento y comprensión de Dios as we proclaim the word. mientras proclamamos la Now, this palabra. doesn't mean we irresponsibly share things we don't know. Ahora, no significa que compartamos irresponsablemente cosas que no sabemos, But we share what we do know, pero sí compartimos lo que sabemos and we're honest about the things that we don't. y somos honestos acerca de las cosas que no sabemos. So to abide in God's word Entonces, permanecer en la palabra de Dios is to share God's es también compartir la palabra de Dios. word. All right, two more. Muy bien, solo dos más. The next one is to rejoice in La God's word. siguiente es regocijarse en la palabra de Dios. To abide in God's word Permanecer en la palabra is to rejoice in es God's word. regocijarse en la palabra. We enjoy it. La disfrutamos, We recognize it for the treasure that it is. la reconocemos como el tesoro que es. Jeremiah 15:16 Jeremías 15:16. says, "Your words were found, Cuando se presentaban tus palabras, and I ate them, yo las comía. and your words became to me a Y joy tus palabras eran para mí el gozo and the delight of my y la heart." alegría de mi corazón. Or Psalm 119:103. O Salmo 119, 103. How sweet are your words to my taste, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. sweeter than honey to my mouth. Sí, más que la miel a mi boca. Or finally, Psalm 19:10. O en el Salmo 19:10. It says, "More to be desired are they than Dice, gold, deseables más que el oro. even much fine gold, Sí, más que mucho oro fino. sweeter also than honey, Más dulces que la miel and drippings of the honeycomb." y que el destilar del panal. Scripture is never mentioned as burdensome. Las escrituras nunca se mencionan como una carga. It is to those who aren't true disciples, Lo es para aquellos que no son verdaderos discípulos, which we saw in our primary text. lo cual vimos en nuestro texto. But those who abide in it, Pero aquellos que permanecen en la they palabra rejoice in it. se regocijan en la palabra. They can see the treasure as it is. La ven como el tesoro que es And so they long to read it, y por eso anhelan leerla, memorize it, memorizarla, meditate, on it, meditar en ella, pray it, orarla, and share it. compartirla. So we must rejoice in the Por lo word. tanto, debemos regocijarnos en la palabra de Dios. And then lastly, Y por último, we must obey God. debemos obedecer la palabra de Dios. In light of everything we've said, A la luz de todo lo que hemos dicho, this ought to be obvious. esto debería ser muy obvio, But I think for many people, pero creo que muchas personas they separate abiding from obeying. separan permanecer de obedecer. Abiding is my time in the morning, Permanecer es solo mi tiempo por la mañana, when I'm alone with God, cuando estoy solo con Dios and I'm reading, y estoy leyendo, memorizing, memorizando, meditating, meditando, doing all the things we talked about. haciendo todas las cosas que hemos hablado. And it is, Y es cierto, but if we are doing all those things, pero si estamos haciendo todas estas cosas yet failing to live out the truths that we're y sin learning, embargo no vivimos las verdades que estamos aprendiendo, the commands of Scripture, los mandamientos de las Escrituras, then we aren't really abiding. entonces no estamos realmente permaneciendo. 1 John 3:6 says Primero de this, Juan 3:6 dice, "No one who abides in him keeps on sinning. todo el que permanece en él no peca. No one who keeps on sinning has either seen him Todo el que peca ni lo ha visto or known him." ni lo ha conocido. Obviously, this doesn't mean that we can't stumble. Ahora, obviamente, esto no significa que no podamos caer, The text goes on to clarify by saying, porque el texto continúa clarificando, "No one who practices sinning." nadie que practica continuamente el pecado. So clearly, to abide is to obey. Pero está claro que permanecer es obedecer. It isn't just building up knowledge of God, No se trata solo de acumular conocimiento sobre Dios, it is doing the Word of God, se trata de hacer la palabra de Dios, living the Word of God. vivir la palabra de Dios. Now, that was a lot. Bueno, yo sé que esto fue mucho. Here's a quick recap of how we've said we can abide. Aquí hay un resumen rápido de cómo podemos permanecer. Abiding is reading God's Word, Permanecer es leer la palabra de Dios, memorizing God's Word, memorizar la palabra de Dios, meditating on God's Word, meditar
en la palabra de Dios, praying God's word, orar la palabra de Dios, sharing God's word, compartir la palabra, rejoicing in God's word, regocijarse en la palabra and obeying God. y, últimamente, obedecer la palabra de Dios. Church, that's our part. Iglesia, esa es nuestra parte. Those are the things that we work hard to do, Esas son las cosas por las que trabajamos duro, trusting that God's grace will bring fruit. confiando en que la gracia de Dios dará fruto. But what is that fruit? Bueno, ¿qué es ese fruto? What should we expect to happen? ¿Qué debemos esperar que pasa? Is our final question, Y esa es nuestra última pregunta and the one I want us to close with. y con la que quiero que terminamos. What can we expect from abiding? ¿Qué podemos esperar cuando permanecemos? And the answer is simple. Y la respuesta es muy sencilla. Let's look back at our text. Volvamos al texto. Verses 31 and 32. Versículos 31 y 32. If you abide in my word, Si ustedes permanecen en mi palabra, you are truly my disciples, verdaderamente son mis discípulos and you will know the truth, y conocerán la verdad and the truth will set you y la verdad los hará libres. free. Jesus is giving a conditional statement. Jesús aquí está haciendo una declaración condicional. If you do this, Si haces esto, then you can expect this. puedes esperar esto. He says, if you abide in my word, Él dice, si permaneces en mi palabra, then, entonces, and we see three things that will happen. y vemos tres cosas que van a pasar. First, Primero, we will know that we are truly his sabremos que somos verdaderamente sus discípulos. He's not saying that if you abide in my word, No está diciendo que si permaneces en mi palabra, then it earns you discipleship entonces status. obtienes o ganas un estatus de discípulo. He's saying Está diciendo, only my disciples can abide in my solo word. mis discípulos pueden permanecer en mi palabra. So if you are abiding, Así que si estás permaneciendo, then you are confirming that you are entonces truly a estás disciple. confirmando que realmente eres un discípulo. This is an assurance. Esto se llama seguridad And it's a tremendous joy y es una alegría tremenda to not have to worry. no tener que preocuparse Am I saved or not? si soy salvo o no, In our abiding, porque al permanecer we can expect to experience assurance. podemos of salvation. esperar ver la seguridad de nuestra salvación. The second thing we can expect Ahora, la segunda cosa que Es- podemos esperar is to know the truth. es conocer la verdad. And again, what great Y joy. de nuevo, qué gran alegría. Everyone in the world, Todos en el mundo, in one way or another, is de searching una, de for una truth. forma u otra, están buscando la verdad. And there are lots of different truths Y out hay there, muchas verdades diferentes en el mundo, but there is only one real truth. pero solo hay una verdad real. Jesus, Jesús, the way, el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. And we know him and learn of him Y lo conocemos y aprendemos de él as we abide in his word. al permanecer en su palabra. It communicates to us who he is. La palabra nos comunica quién es él. And so we know more and more of him. Y al conocerlo más y más, We let go of the sins and the lies, dejamos ir a los pecados y las mentiras and we're conformed to his image. y nos conformamos a su imagen. And this leads us to the final Y esto expectation, nos lleva a la expectativa final, that we are set free. que somos libres. Knowing the truth of Jesus will set us free. Conocer la verdad de Jesús nos hará libres. It sets us free from the bondage of sin and death, Nos libera de la esclavitud del pecado y la muerte, from the worries of the world, de las preocupaciones de este mundo, from the attacks of the enemy, de los ataques del enemigo, from the chaos of our own emotions, del caos de nuestras emociones, from the weight of our own feeble efforts. del peso de nuestros propios esfuerzos débiles, And not just freedom from these things, y no solo libertad de estas cosas, but freedom to be with Christ. pero también libertad para estar con Cristo, Both now as we abide tanto ahora mientras permanecemos en Él, and forever when we are como para united siempre cuando estemos unidos con Él in heaven for all eternity. en el cielo por toda la eternidad. What joys. ¡Qué church. alegría, iglesia! Let me close with a story. Bueno, voy a terminar con una historia.
I was saved when I was 18 years old. Yo fui salvo cuando tenía 18 años. I started college just a few months after, Empecé la universidad unos 2 o 3 meses después. and I had a friend who had been a Christian a little longer than me. Y yo tenía un amigo que era cristiano desde hace un poco más tiempo que yo. And I remember he asked me one time, Y recuerdo que una vez me preguntó, "How was my quiet time?" ¿cómo había sido mi tiempo con Dios? That's how we refer to our discipline of abiding. Así es como nos referíamos a nuestra disciplina de permanecer en Cristo. I told him that I hadn't really done much, Y le dije que no había tenido mucho. and I gave the excuse that I was busy with school. Y le di la excusa de que estaba ocupado con mis estudios. And this is what he told me. Y eso es lo que él me dijo. Todd, what's the consequence if you just stop studying? Todd, ¿cuál es la consecuencia si no lo estudias? I said, I don't know. I'd probably fail my classes. Y yo le dije, no sé, probablemente suspendería mis clases. I said, okay, so worst case scenario, Y él dijo, bueno, entonces, en el peor de los casos, you fail all your classes, suspenderías todas sus clases. wasted a bunch of money, Perdiste un montón de dinero and you set yourself back one semester. y te retrasarías un semestre. And I said, yeah, I guess so. Y yo respondí, sí, supongo que sí. And this is how he replied. Y él respondió así. Okay, now what's the consequence of spending no time in God's word? Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia de no dedicar tiempo en la palabra de Dios? And I remember getting defensive at first. Y yo recuerdo que al principio me molestó y me puse a la defensiva. But really thinking about it Pero luego lo pensé más and realizing I didn't really know the answer. y me di cuenta de que realmente no sabía la respuesta. Well, here's the answer that I now know. Pero iglesia, ahora sí entiendo la respuesta. The answer that I didn't know then. Y esta es la respuesta de que en este momento no sabía. It's the opposite of what we've just seen. Y es lo contrario de lo que acabamos de ver. We have no assurance No tenemos seguridad and prove to not be disciples. en nuestra salvación y demostramos que no somos discípulos, We don't know the truth no conocemos la verdad and we aren't set free. y no somos libres. Paul Washer, a famous pastor, Un otro pastor famoso que se llama Paul Washer, was once asked the question, le preguntaron una vez, how do you keep good spiritual disciplines? ¿cómo mantienes tú una buena disciplina espiritual? It was specifically in reference to the word. Y se referían a sus disciplinas con la palabra. And what he said was simple but profound. Y lo dijo fue sencillo pero profundo. I do it Él dijo, lo hago because if I don't, porque si no lo hago, I'll die. moriré. That's what's at stake, church. Y eso es lo que está en juego, iglesia. We abide. Cuando permanecemos, We prove to be true disciples. demostramos que somos verdaderos discípulos, We know the truth, conocemos la verdad and the truth sets us free. y la verdad nos hace libres. If we don't abide, Pero si no we permanecemos, prove to be false disciples. demostramos que somos falsos We discípulos, don't know the truth, no conocemos la verdad and we remain in bondage. y quedamos to sin. esclavos del pecado y la muerte. So let's be a people committed. to Así abiding in que God's seamos un pueblo comprometido a permanecer en la palabra de Dios. word. Let's pray. Oremos.